Pero qué victoria, gente, pero qué victoria, gente. Argentina vuelve a ganar, vuelve a conseguir una victoria, vuelve a conseguir los 3 puntos en el grupo J. Argentina termina perfecta en su grupo, en donde enfrentó a Austria, Jordania y Argelia, y luego de la victoria contra Jordania se termina la fase de grupos para la selección argentina, una selección argentina que dejó más aciertos que dudas, más aciertos que dudas en esta fase de grupos, en este partido contra Jordania. Argentina consiguió no solo este triunfo, sino terminar de la mejor manera la fase de grupos, una fase de grupos que era más difícil de lo que hubiéramos pensado. Para el público general pensar, hablar y elaborar un pensamiento mínimamente crítico de que íbamos a enfrentar a 3 selecciones, o por lo menos 2 selecciones difíciles como las que eran Austria y Argelia. Era difícil para el público general. Para la gente que sabemos de fútbol, para la gente que habla de fútbol, para que ve fútbol, para la que observa fútbol constantemente, Argentina enfrentaba a 2 selecciones complicadas como Argelia y Austria y a Jordania. Una selección de la que no teníamos datos y de las que no sabíamos a la que jugaba, pero que dejó afuera a selecciones en su confederación que eran un poco más difíciles de lo que podía haber sido Jordania a papel. A papel, Jordania fue la única que nos convirtió. Vamos a hablar de este partido, vamos a hablar y elaborar lo que fue la última fecha y hablar un poquito de lo que fue la fase de grupos. Una fase de grupos en la que Argentina, por suerte, terminó consiguiendo muchos goles, consiguiendo increíbles logros y consiguiendo un solo gol recibido. Recordemos que ninguna selección terminó siendo campeona del mundo sin recibir goles en fase de grupos. La Argentina recibió uno, fue contra Jordania. Si queremos creer, podemos creer desde ese lado. Pero bueno, antes de arrancar, espero que se puedan suscribir, denle me gusta, comenten, compartan y agradecer por todo este recibimiento que tuvimos en este hermoso mes del Mundial, en un mes donde lamentablemente no les pude traer el contenido que hubiera querido traerles, porque si hubiera sido por mí hubiera hablado de cada partido del Mundial. En este caso nos centramos en hablar de la selección argentina y ni siquiera pudimos traer el resumen del partido anterior. Pero bueno, yendo al caso, hablando en serio, ¿qué fue lo que dejó la Argentina, lo que dejó Argentina 3? Jordania 1. Sí, Jordania nos convirtió un gol. Dejó más aciertos que dudas en un partido en el que desde un principio sabíamos que Argentina era superior, pero que Scaloni puso a todos los suplentes y queríamos ver qué jugador puede jugar sus últimos minutos, qué jugador estaba acá solamente para cumplir y qué sé yo, estaba el Dibu y Lautaro Martínez que necesitaban agarrar más confianza de la que tienen. Emiliano Martínez, Lautaro Martínez fueron los únicos titulares de los que seguramente van a estar en el 11 inicial contra Cabo Verde. Si Argentina va a enfrentar a Cabo Verde en 16avos de final, ya vamos a hablar un poco más de lo que es mi predicción a futuro. Eso para mí en otro partido, en otro video en concreto. Disputó Senesi, Tagliafico, Otamendi, Ezequiel Palacios, Paredes, estuvo Nico Paz, estuvo Julián Álvarez. En este momento no sé si me estoy olvidando de algún jugador más, además de Gio Lo Celso. Y Argentina disputó más o menos con todos suplentes, salvo como dije, Lautaro Martínez y el Dibu Martínez, en un partido donde tenía que ver cuáles eran los papeles y los niveles para un futuro terminar de desarrollar al equipo titular que va a jugar en el arranque del Mundial. Porque sí, se terminó la fase de grupos, pero el arranque del Mundial arranca ahora el Mundial, donde Argentina juega contra Cabo Verde por la primera eliminación de lo que es la Copa del Mundo. Yo lo vi muy bien a jugadores como Nico Paz. Nico Paz podría tranquilamente ser titular en este seleccionado argentino, que después terminaría saliendo por Alexis McAllister. Me gustó mucho me gustó mucho Tagliafico, no desentona completamente con el equipo. Me gustó Ceresi, más que Otamendi tuvo un paupérrimo partido. No me terminó de agradar Paredes sí terminó rompiendo un récord de tema de pases. Creo que da 194 pases y ningún jugador
termina dando 194 pases en toda la historia de los mundiales, por lo menos en fase de grupos, pero bueno, fueron intrascendentes la gran mayoría de los pases de Paredes y encima termina siendo el jugador que termina estando mal parado en el gol de Jordania. Ezequiel Palacios de 4 fue una cosa rara, pero a Scaloni no le podemos decir nada, menos en un partido así. Me hubiera gustado verlo a Musso y a Rulli. No hay mucho que hacer tampoco para el Dibu Martínez, el gol de Jordania. Después Gio Lo Celso fue el mejor jugador de la cancha, hasta que entró, bueno, el mejor jugador del mundo. El gol de Lautaro Martínez, el penal, que ya vamos a ir a eso, fue creo que de los últimos goles el más gritado para mí, salvo el primer gol contra Austria. El gol que más grité fue el gol de Lautaro porque, como dije, y lo sigo repitiendo, Lautaro Martínez mete un gol y se termina convirtiendo en el máximo goleador de la Copa del Mundo. Quedan 5 partidos y estoy a tiempo todavía de que Lautaro me cierre la boca o que termine cerrándole la boca a todo el mundo y que yo termine teniendo la razón como la gran mayoría de las veces. Y Julián Álvarez tuvo un paupérrimo partido donde no sé si son el tema del cambio de club, el tema de no sabe si va a jugar en el Barcelona, porque la verdad no jugar bien contra Jordania es un desastre para Julián. Ojalá recuperarlo porque creo que Julián es un jugador muy muy importante para que Argentina termine rindiendo y tenga la posibilidad de salir campeones. Porque no es tan fácil el cuadro como lo hacen ver. Argentina tiene rivales que son pesados a la vista de un tipo que ve fútbol de la forma que veo fútbol, de la forma que analizo fútbol. Tanto Egipto, Australia, el propio Cabo Verde es difícil. Si seguís avanzando, Inglaterra, Brasil, Japón, la Noruega de Haaland, el mejor 9 del mundo. Es un cuadro difícil para la selección argentina. No es el cuadro del otro lado, pero bueno, no nos regalaron nada. Portugal y Uruguay se cagaron todo y no terminaron enfrentándolo. El primer gol llegaría de un tiro libre, buena falta, le pegó Lo Celso, que no lo tenía pateando tiros libres. Lo Celso convertiría el mejor gol de este partido, no solo se llevaría también luego el MVP del partido. Golazo, yo pensé que lo iba a patear tanto Paredes como Julián. Golazo de Coso, de Lo Celso. 5 minutos después, centro, habilitado Senesi, patada en el área que tenía que haber sido roja, penal, golazo de Lautaro Martínez. Un gol necesario, se sacó toda la bufa y ojalá que a futuro nos termine sirviendo mucho. No mucho más, en el primer tiempo Argentina pudo haber conseguido 1 o 2 goles más. Siento que bajó el acelerador, pero Argentina podía haber estirado esa ventaja por mucho. Llegaría el golazo de Jordania, toque, me interesó la selección de Jordania. Golazo del 10 de Jordania, que cuando entró dijeron, ahí se viene el Messi Jordano. Metió el gol, el Messi Jordano. Y hablando de Messi, 10, 15 minutos luego de que entra, le hacen la falta al propio mejor jugador de la historia, le pega, consigue su gol número 72 en tiros libres, empata con Juninho según ciertas estadísticas, por lo que sé Juninho tiene 77, 78 tiene este jugador que está primero, en este momento no me sale, creo que es Garenco, no sé cómo se llama el primer jugador que tiene más tiros libres de la historia. Sigue estirando su historia, Leo Messi, 19 goles en mundiales, 6 goles consiguió en este mundial, 7 en el anterior, está un gol de empatar la mejor Copa del Mundo que hizo. No mucho más que decir, está un gol de los 20 goles en mundiales, 20 goles en mundial. Tiene 29 partidos en mundiales, Leo, 19 goles, una estadística bestial, no tan grande como la que hizo Mbappé. A Mbappé le quedan muchos años todavía para disputar partidos, pero lo que demostró Leo Messi, que lleva 7 partidos consecutivos marcando en la Copa del Mundo, es una bestialidad. Argentina juega contra Cabo Verde el viernes que viene, no hay mucho más que comentar. Argentina dio una gran Copa del Mundo en estos 3 partidos donde fue superior tanto a Argelia como contra Austria como contra Jordania, dejando al rival tener la pelota mucho tiempo,
sabiendo que de contraataque es superior, sabiendo que con la pelota es superior, sabiendo que las jugadas que genera es superior, porque el rival no le generó nunca a Argentina, salvo esto que le generó Jordania con los suplentes. Con los titulares, ni el Cuti Romero ni Lisandro quedan mal parados como hubiera quedado Tamendi, ni nos hubieran tocado la pelota como le tocaron a Nico Pazzi, a Lo Celso y a Paredes, de la forma que si hubiera estado para Cálister, Enzo Fernández y De Paul, esa pelota nunca hubiera terminado en el centro y hasta creo que el lateral que termina quedando mal parado, que es Tagliafico en esa jugada, no termina quedando mal parado Medina, que en este momento creo que tiene que ser el titular. Argentina con los titulares no se hubiera copiado un gol y hasta creo que hubiera terminado con una ventaja superior a la que terminó teniendo. Argentina termina teniendo una copa con más goles que muchas selecciones, que la gran mayoría de las selecciones. Messi termina con 6 goles en fase de grupos, ilusionante lo que se viene. Si Argentina vence el viernes a Cabo Verde, como dije, va a terminar enfrentando a Egipto o a Australia. A priori, para mí, Australia. Australia, que es una selección que juega contra equipos grandes, no lo sabe vencer. A priori contra Australia en los octavos de final del Mundial anterior lo hizo bien el equipo austríaco. Para mí Argentina pudo haber ganado por muchos más goles y Lautaro no erraba la gran mayoría de los goles que erró. Pero Egipto, que no sabe dónde está, o sea, en un sentido de Egipto no llega a estas fases eliminatorias normalmente y hasta si no hubiera sido un mundial tan largo, no sé si hubiera clasificado al mundial, pero tiene a Mohamed Salah. Está la posibilidad de que Egipto sea el rival de Argentina en octavos. Primero Argentina tiene que ganarle a Cabo Verde. Paso a paso, gente. Paso a paso. Nos vemos contra Cabo Verde y ojalá que sea Argentina consiguiendo una victoria más en la Copa del Mundo y ojalá que Messi pueda seguir convirtiendo goles. Chao.